La prédica se llama La parte que asusta de la soberanía de Dios. A mí me asusta esta parte. Y voy a leer unos versículos. Dice el primero así, Proverbios 19:21, dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 16:4, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Y hermanos, hay un aspecto de la soberanía de Dios que debe hacernos temblar. Nosotros pensamos que las cosas vienen a nosotros naturalmente, ¿verdad? Pensamos que nosotros triunfamos por nuestra inteligencia. Nos metemos en decisiones que nosotros pensamos que son buenas o no son tan malas. Estoy hablando del hombre natural. Pero detrás de todo está la soberanía de Dios, dirigiendo todo, aún hasta lo más chiquito. Y Dios, con todo lo que pasa, nunca peca porque Él habita en la santidad. Él no conoce el pecado. No hay en Él pecado. Nunca hubo pecado en Cristo. Entonces, también porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas creadas. La Biblia habla sobre que nuestras decisiones que a nosotros nos parecen correctas, dice que son camino de muerte. ¿Ok? Mire, está en Proverbios 16:25, dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ahora lo voy a leer en la NTV. Dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Mire, qué tremendo. Nosotros vemos la vida, vemos el sol, el día, las personas, los carros moviéndose, las personas tomando decisiones, vemos a los políticos y sus corrientes, las modas, y nosotros probablemente pensamos que así es la vida. Como a mí me dijo una vez, cuando íbamos a una comunidad hace mucho tiempo, una comunidad carismática, yo le pregunté: mire, ¿por qué pasa esto? Mire, así es la vida, me dijo. No me pudo dar una explicación una persona de apellido Judelot. Así es la vida. Y yo: ¿pero cómo es eso? No, así es la vida. Y él no me podía decir: es Dios, como yo le voy a decir aquí, como dice la Biblia. Es Dios quien hace todas las cosas. Sino que, mira, unas cosas las hace Dios, otras cosas las hacen los hombres, pero realmente así es la vida. Entonces no podía decir por qué pasan las cosas, pero la Biblia sí lo dice. Entonces fíjense que, hermanos, nuestros caminos que a nosotros nos parecen correctos, dice la Biblia que son caminos de muerte, porque son caminos de pecado. Y aunque nosotros estemos creyendo que nuestras decisiones son las únicas, muy naturales, causantes de todas las cosas que a nosotros nos pasan, tanto así como triunfos y desgracias, logros o calamidades, victorias o adversidades, pensamos que es que yo me lo propicié porque yo no hice aquello bien, yo no actué bien, yo no fui diligente, yo no fui prudente, yo fui una persona lerda, yo fui lento. ¿Ok? No, es que yo tengo la culpa. Nosotros pensamos que todo está en nosotros como primera causa de todas las cosas. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que hay versículos crudos que hablan sobre Dios y su soberanía, quien ha dispuesto todas las cosas de manera que las personas y sus naturalezas malas deciden lo que harán, pero a la vez solo están cumpliendo los decretos establecidos por Dios. Ya hemos visto en otras prédicas cómo por el pecado original el hombre fue condenado, toda la raza humana fue condenada a estar lejos de la presencia de Dios y al infierno, si no había un Salvador. ¿Ok? Ahora con el Salvador es diferente. Entonces queremos nosotros pensar que a lo mejor somos solo nosotros los únicos causantes de todo lo que pasa, pero no nos ponemos a pensar que es Dios quien nos tiene así. ¡Wow! ¿Verdad? No, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Le está diciendo que Dios es malo? No, Dios no es malo, Dios no peca, pero vamos a ver cómo Dios decide lo último que va a pasar en su vida y cómo toda la realidad que estamos viviendo,
está controlada por Dios. Toda la realidad fue producto de los pensamientos que Dios tuvo antes en la eternidad, dice la Biblia, antes de haber fundado la tierra. Esto cuesta digerirlo, esto es carne dura, esto no es lechita. Hermano, ¿y cómo es posible? Sí, Dios es el principio y el fin, el autor y el consumador de la fe y de todas las cosas. La Biblia dice por todos lados que Él manda los tiempos buenos y los tiempos malos, la adversidad, todo. Dios lo manda, lo permite, lo controla, lo gobierna, lo limita al céntimo. Nosotros pensamos que estamos solos y que somos muy libres con nuestro libre albedrío, pero no sabemos que Dios está por encima de todo controlando. Hermano, pero Dios está moviendo los hilos y como que nosotros somos títeres. No, hermanos. Nosotros no somos títeres ni Dios está haciendo eso. Pero la soberanía de Dios, que es, pues, sinceramente misteriosa. Dios es misterioso. Está haciendo las cosas de una manera que aunque nosotros tomamos las decisiones que tomamos eran los decretos de Dios. Entonces, para bien o para mal, esto es intrigante, hermanos. Dice Romanos 1:28, que aquellas personas que pecan, mire lo que dice, y como ellos no tuvieron bien a conocer a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen. Podemos ver que la realidad está hecha por la primera causa, que es Dios. Dios los entregó. Antes de que ellos hicieran, ya Dios los había entregado, porque en su mente no estaba Dios, nunca estuvo Dios. Pero quiero mejor leer todo el texto en Romanos 1, del 26 al 32. Lo voy a leer en la Biblia más sencilla que hay, que es la de la traducción del lenguaje actual. Dice así: por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De ese modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en la carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios lo ha dicho, ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso no solo lo siguen haciendo, sino que felicita a quienes también lo hacen. Estamos hablando aquí que hay una inconsciencia en estas personas, en el hombre natural, en el hombre impío. Hay una ceguera. Estas personas están jugando con fuego, están jugando con las brasas del infierno, hacia donde van, hacia donde sus decisiones o sus malos caminos los conducen, porque Dios los ha entregado. Uno los mira muy sonrientes. Yo estuve viendo un documental, porque yo, como le digo, a veces estudio las cosas y un psicólogo de una universidad de Harvard, no recuerdo el nombre, estudia a estas personas, las que han trabajado en la industria de adultos. Estaba diciendo algo y yo quería saber, entonces vi un documental de que todo esto que la Biblia dice se cumple. Esas personas ya están mayores y cuentan sus historias. Yo puedo ver que la vida de ellos está destruida. Yo puedo ver que están muy sonrientes. Yo puedo ver que Dios no estaba en sus corazones. Yo pude ver que había uno que se jactaba de haberse acostado con 3,000 mujeres. Que él era muy importante. Luego le dio un infarto y se murió. Y decía ahí, la vida de él solo fue la música, las mujeres y su arte, porque pintaba. ¿Y no es eso algo vano? No es
Yo no vi en ningún momento que él decía, yo conozco a Dios, mientras que había otra jovencita que se llama Chisi Morán, o Chrissy Morán, que ella había nacido de nuevo, había dejado el pecado, había dejado todo atrás, lloraba. Shirley Luben es otra señorita que había pasado por lo mismo, por la soberanía de Dios. Esto cuesta entenderlo, pero dice que sus padres la echaron de la casa y ella en la calle llorando que no tenía nadie, estaba desconsolada. Llegó un hombre moreno alto y le puso la mano, yo te puedo ayudar. ¿Y qué me podía? Y sintió como que era su salvador, dice. Hay un hombre allá en el apartamento que te daría $35 por irte con él. Sí, dijo ella, porque no tenía dónde ir, no tenía que comer. Pasó 6 años en la prostitución. Luego se metió a esta industria y luego nació de nuevo y ahora anda rescatando a estas personas. Pero lo que le quiero decir es que usted los va a ver muy sonrientes. En ese documental solo están explicando las vidas de las personas. Y como el trabajo de uno es indagar sobre la salvación, a uno le duele cuando una persona no se salva. De hecho, ahorita que se murió la persona por la que estábamos orando, que era un conocido o pariente, ¿verdad? El esposo de su hermana, cuñado, lo primero que preguntó la hermana Laura a su hermana fue, ¿y se salvó? ¿Y qué dices tú? Era la primera pregunta que hubo. ¿Viste muestras de que se arrepintió? ¿Viste que habló de Dios? ¿Viste que confesó a Jesús? Yo les he dicho 1000 veces, y se lo voy a seguir diciendo, cuando una persona se va a casar, solo habla de la boda, del amor que se tienen y de la boda y de la casa y cómo va a ser la boda, cómo va a estar la casa. Así es una persona que va para el cielo. Habla bastante del cielo, habla bastante de cómo es Dios, de cómo es Cristo. Amén. Anda viendo al invisible, a Dios, por el Espíritu. Entonces a mí me impactaba que las personas muy sonrientes, pero no saben lo que les espera, porque cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, y esto lo da Dios, es un don de Dios, dice la Biblia, la persona no puede ir al cielo. Entonces es sorprendente cómo ríen como si nada, se jactan de sus cosas, porque así me hizo Dios. Dios me hizo así. O si no, yo no he hecho nada malo, decía uno de ellos. Otra que se llama Houston batió un récord en que se acostó con 500 hombres para hacer una película. No se me asusten, pero muchos dicen Dios no existe. ¿Y qué es eso de cristianismo? Solo estamos siendo naturales. ¿Acaso no es cool? Así es la vida. Andamos a la moda. O debemos hacerla, es que no tenía dinero. Y si no, solo estamos ganando un poco de dinero. Pero lo cierto es que cuando una persona, quiero que entienda que cuando una persona no está en Dios, va a condenación. Y esto asusta, va para la muerte y la muerte eterna también. Amén. Esto impresiona, esto asusta. Entonces, la primera condenación es estar lejos de la saludable presencia de Dios. ¿Ok? Por estar sumergido en el pecado, en los vicios de la carne. Está comprobado que en el cerebro tiene un corazón, ¿sabían? Está comprobado que hay 40,000 neuronas y hay una serie de circuitos en un área del cerebro que es la que gobierna a todo el cerebro. Por ahí está la amígdala, con acento en la I. Y la amígdala, si tiene algún deseo, va y lo quiere. La amígdala, pero no gobierna al hombre su voluntad. Fíjense bien. Entonces, las personas que pensábamos o piensan que su voluntad manda están muy equivocadas. Manda su cerebro antes que su voluntad. Manda su naturaleza pecaminosa antes. Entonces dicen los científicos que cuando una persona va a hacer algo malo, al menos 10 segundos antes de que ella tome la decisión, su cerebro ya la tomó y le da la orden al resto del cerebro, y en todo eso pasan 10 segundos y después la persona actuó intempestivamente y luego se dio el hecho y luego pensó ¿qué hice? Ok, entonces la parte arminiana dice que no. Dice que el hombre puede cambiar moralmente por sí solo tomando sus decisiones y que el hombre puede cambiar
por sí solo sin la necesidad de Dios. Y nosotros sabemos que eso no es así, que Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza, Dios tiene que tener misericordia de nosotros, amén. Entonces, quiero decirle que esto de estar lejos de Dios, esto es terrible, hermanos. Una de las personas que se llama Asia Carrera, se le murió el esposo de un accidente de tránsito y ella se volvió alcohólica. O sea, lo que ganaron haciendo esas películas lo perdieron después. Pero eso no es lo grave es no contar con Dios. Y yo no quiero que usted diga, pero hermano, ¿y por qué los ponen de ejemplo a ellos y no a cualquier otra persona? Si es que ese es el ejemplo de ellos es el mismo ejemplo de todo el mundo pecador que no tiene a Dios. Amén. Entonces, fíjese pero estas cosas, esta condenación no le pasa a una persona que tiene el Espíritu Santo. Porque quien tiene el Espíritu Santo viviendo en el corazón, por la inhabitación del Espíritu, no le permite el pecado. Jesús, que quita el pecado del mundo, limpia el pecado inmediatamente. Cualquiera que sea, y la persona se mantiene en una santidad, no le permite el pecado. No peca casi, por así decirlo. Hermana, ¿pero qué está diciendo? Que Dios es tan poderoso que como se va a llevar al cielo, usted y lo preserva, lo aparta de la maldad y si dijo algo incorrecto, si pecó, de alguna manera el Señor lo limpia, está listo. Ese es su trabajo, esa es la función de Él. El Espíritu Santo hace real a Cristo en nuestro corazón. Amén. Entonces, el Espíritu no permite el pecado, vuelve a revestirnos con la vestimenta de Jesús. Él está morando en nuestros corazones por el Espíritu Santo que le hace real. Amén. Entonces, Cristo es real por la fe también. Y nosotros recibimos vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos vida. Pecamos, recibimos vida. Y el Señor nos aparta del pecado. ¿Ok? Entonces, si alguna persona anda pecando y en pecado, o anda en pecado, es que no ha nacido de Dios. Eso quiere decir que cuando una persona peca y el pecado se hace efectivo porque no está el Espíritu Santo, la persona está en muerte todavía. Entonces, hermanos, cuando Jesús nos vistió con sus vestiduras blancas, y esto es de Dios, esto no es de nosotros, es su soberana decisión, no la pedimos. Fue algo que Dios decidió hacer y no nos jactamos de esto, sino que nos jactamos de Dios y su gran poder. Yo no voy a decir, yo sí soy, y Él no. No, eso está malo. Miren, Dios quiso tener misericordia de este gran pecador. Y esa es decisión de Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos bien espirituales, vuelvo a repetir, de parte de Dios, y vemos las realidades de que nos muestra, cuando tenemos discernimiento espiritual, hay un alcance más allá, podemos ver a simple vista, y digo humildemente por el Espíritu que nos ha dado, vemos con los ojos de Dios, con la visión de Dios ya podemos ver muchas cosas. Podemos ver si hay un corazón duro, que todavía no se ha arrepentido. Podemos ver con un poquito más de tiempo si una persona está muerta espiritualmente por el pecado, porque nunca está la fe salvadora. Si no es que Dios tiene misericordia, la persona inevitablemente está en condenación e irá al infierno. Esa es la realidad. Y después irá al lago de fuego. Esto es triste porque es una realidad. Uno lo sabe y lo quiere evitar. Uno les dice, yo le he predicado a mucha gente, les he advertido, pero muchos no creen. Otros sí atendemos el llamado. Hay que tener miedo a esta parte de la soberanía de Dios. Dios decide, Dios toma decisiones. Quiero leer Lucas 12:4 y lo voy a leer en la NTV. Dice así, queridos amigos, está hablando Jesús, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacer nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, a Él es quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre.
Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. ¿Sabes qué quiere decir con esto? Que Dios no se olvida de la vida ni siquiera de un gorrión. Ni uno de ellos caerá al suelo. ¿Cómo será la vida de los escogidos, de las personas de Dios? Y Dios sabe cómo están nuestras vidas. Yo en mi vida he visto solo 2 veces caer a gorriones. Cuando están muy asustados. Una vez se metió uno a la casa y se andaba dando golpes por todos lados y de repente, y volaba, ¡pum!, cayó. Qué raro, dije yo, se murió. De repente se levantó otra vez. Y se volvió a golpear, ya no pudo salir y volvió a caer como muerta. Y después se volvió a levantar y se fue. Solo esa vez he visto, y las veces que caen ya muertos. Y el corazón les late tan rápido que se les para. Menos mal que ahí se le volvió, ¿verdad?, el corazón. Entonces, Dios sabe cuando va a caer un gorrión. Dios sabe cuando una persona va a morir. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ¿a quién debemos temer? Nosotros no podemos andar en la vida como que si somos personas que no sabemos de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la condenación, del infierno, de la vida eterna. No podemos andar así. Nosotros tenemos que saber en qué estamos. Estamos con Cristo, estamos en Dios, vamos para el cielo. Otras personas, la realidad de ellas es que no van. Y hay que decir algo, hay que hacer algo. Una de las cosas porque yo me metí rápido a orar, a pedirle a Dios que me llamara al ministerio, es porque yo sentí una urgencia de empezar el ministerio. Y yo quería casarme rápido. Yo le decía, Señor, apúrate, dame el ministerio, quiero casarme ya, para comenzar ya, yo no quiero estar perdiendo el tiempo. Y le oraba. Y así fue. Dios me dio lo que yo le estaba pidiendo. Porque Dios hace cambios en nuestras vidas. Cuando la persona tiene una mente renovada, es diferente, las prioridades cambian. Lo que me impacta de la vida de muchas de estas personas es que su mente está primitiva porque no está regenerada. No digo primitiva como queriendo insultar, porque nadie es retrasado mental. Somos totalmente normales todos. Ni me estoy burlando de nadie, sino que lo que estoy haciendo es una comparación con el Espíritu Santo. Fíjese usted qué poderoso, qué sagrado, qué bueno es, qué potente es, que cuando los mismos científicos miden a una persona que ha nacido de nuevo y que tiene la mente de Cristo contra una persona que no, ellos ven que hay una gran diferencia. Entonces dicen que está en otro estado. Entonces, pero quiero decirle que yo me pongo a temblar porque esto es una realidad. Nosotros nos encontramos con gente todos los días, pero no sabemos probablemente si son gente muerta. Jesús dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Esto es serio, esto es grave. Lázaro estaba muerto, Jesús lo tuvo que resucitar. De otra manera, Lázaro nunca iba a resucitar. Jesús nos tiene que resucitar, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo veo estas realidades y yo veo la vida estaba viendo este video y yo miraba, Dios mío, esa persona va para el infierno. Y yo me ponía a temblar al ver esta parte de la soberanía de Dios que aunque ellos han tomado su mal camino, Dios lo está controlando, lo está permitiendo. Esto me da mucho temor y llanto al darme cuenta que Dios mismo fue quien los entregó a lo que son y a su destino eterno. Qué tremendo, hermano. Este aspecto de la soberanía de Dios me pone a temblar, hermano. Me hace temblar mucho, me hace temer a Dios, porque Él tiene el poder para enviar a una persona al infierno. La soberanía de Dios, la voluntad de decreto de Dios tiene 2 aspectos, de condenación y de justificación. De condenación en el pecado de Adán y el nuestro, pero sobre todo en el de Adán, y de justificación en Cristo. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos a una persona, aquí han venido hermanos, varones, que muchas veces vinieron a la iglesia, luego me doy cuenta, tiempo después, que me dicen, yo creo que eso de la salvación no es ni verdad, yo creo que eso de Jesús es mentira. A mí me da ñáñaras,
que esto quiere decir como un miedo con escalofríos. Claro, porque en otros países ñañaras es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la vida de estas personas, de que yo le estoy hablando, las personas que no tienen a Dios son muy pobres, porque están perdidos, están lejos de Dios, están desnudos porque no han sido vestidos con la vestimenta de la santidad de Jesús. Solo Él la puede poner. Están ciegos porque no tienen el colirio del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Solo Dios la puede dar. Y esto es para actuar coherentemente al estilo de vida. Y son desventurados, como dijo Jesús en Apocalipsis, que esto quiere decir que tienen un gran dolor y sufrimiento porque su suerte es adversa. Yo podía ver el dolor, el sufrimiento. Cuando una persona que no tiene a Dios habla, se siente una sensación de pérdida, como si les hubiesen robado algo de sus vidas y les duele. Es un dolor como que si su juventud se hubiese perdido, como si se las hubiesen arrebatado por completo y han quedado en el olvido. Pero lo que realmente sucede es que el pecado y el diablo les han robado todo bien, todo lo bueno. Y todo bien de Dios, quien fue quien los entregó a esta vida. Así que rápido se siente que están perdidos. A mí me da mucho dolor, no sé si a usted, pero a mí me da dolor. Claro, yo desde pequeño no soy normal. Desde pequeño padezco de estas cosas. Yo lloraba cuando estaba la guerra en Nicaragua, yo lloraba por los que iban a ir a morir a la guerra. Yo miraba los camiones llenos, tenía 8 años. Miraba los camiones llenos de soldados, se veían las balaceras en las montañas cerquita de donde nosotros, se oían y después venían los camiones vacíos a cargar más, ya no regresaban, venían otros heridos. Yo sabía que habían muerto muchos. En la guerra de Nicaragua murieron 50,000 personas y en la posguerra murieron otros 50,000 personas. Cuando vine a El Salvador vi lo mismo, pero lo vi más de cerca todavía. Toda la vida vi gente armada, ¿verdad? Fuimos a vivir las tierras de mi abuelo y ahí estaban los guerrilleros y yo podía ver más muerte todavía. Entonces yo oraba por las personas, que Dios las salvara. Entonces, hermanos, la persona sin Dios está gimiendo de dolor. Necesitan un Salvador. Pero muchas personas no quieren creer en Cristo. No pueden porque su mente está puesta en la carne y porque su naturaleza pecadora gobierna su voluntad. Es decir, su cerebro gobierna todo su cuerpo. Usted sabe que el cerebro gobierna todo el cuerpo. Entonces, si el cerebro manda una cosa, manda el cuerpo, en contrario al Espíritu Santo. El Espíritu Santo manda al cerebro y el cerebro manda al cuerpo. Amén. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:6-8, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Mucha gente dice, es que ellos no quieren. A mí me dicen muchas personas, es que las personas no quieren. Yo les digo, sí, claro que no quieren, pero tampoco pueden. Ellos no pueden, están incapacitados. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, termina el versículo 8. Cuando una persona no tiene el Espíritu, pues se le puede pedir a Dios y Dios lo da. Amén. Se dice por ahí una profecía, que de cada 100 personas, una será salva. Yo no sé quién lo dijo, pero es muy difícil que nosotros aseguremos cosas que no sabemos, solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de que para las personas pecadoras, Dios es bueno y Dios las puede salvar. Pero lastimosamente, cuando no se conoce a Dios, es terrible. Yo respeto mucho a una persona que todavía no haya recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tengo que decir la verdad. La persona que no tiene Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, está perdida. Si Dios no tiene misericordia, inevitablemente son reprobables, no van al cielo. Repito, si Dios no tiene misericordia, por eso es que aquel versículo suena, ahí ya tiene sentido, que dice, tendré misericordia de quien yo quiera.
me compadeceré de quien yo quiera. ¿Verdad? Entonces, hermanos, una persona sin Dios tiene una mente vana, réproba, para hacer cosas reprochables, ¿verdad? Porque Dios todavía no les ha tocado el corazón. Lastimosamente, las personas así descienden al infierno. Hay personas que dicen que han muerto y que han vuelto, y como aquel video que les pusimos del pastor Ekechuku de África, ¿se acuerdan que la esposa le dio una bofetada y él agarró el carro bravo y en eso se descuidó y se estrelló y se mató? Bueno, quedó herido y en la ambulancia lo llevaban cuando vio que dos ángeles lo agarraron de los brazos, lo llevaron al cielo, lo llevaron al infierno. Y lo primero que se fijó que en el infierno era espantoso y que como lluvia de personas, las almas llegaban prendidas en fuego así, caían como lluvia. Y los ángeles le dijeron, si tú murieras hoy, aquí te tocara. ¿Por qué? Dijo, si yo soy pastor, porque tú odiaste a tu esposa cuando te pegó, tú no la perdonaste, y si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y estuvo 3 días muerto. Y su esposa clamó, Señor, devuélvemelo, ten misericordia. La esposa 3 días pasó orando. Dicen los pobladores, las personas de los alrededores, que cuando el hombre estaba muerto, ya le habían puesto líquidos en su cuerpo, y que se oía una alabanza que estaba ahí, de donde estaba él solo. Y entonces, al tercer día lo llevaron a una campaña del pastor Oral Roberts, y ahí Dios lo resucitó. Ahí se ve el video cuando lo despierta, él ni sabe dónde está, y cuenta después la historia. Entonces, muchas personas se condenan. Nosotros no somos de los que nos condenamos, nosotros no vamos a condenación en perdición. Quiero leer rápidamente lo que Isaías dijo acerca de una persona que Dios usa, y que no se da cuenta, porque en esto de la soberanía de Dios nadie se da cuenta que Dios lo está usando, para bien o para mal, aunque ya le repito que Dios no es malo. Y póngame atención porque él mismo dice cómo es él. Dice así, fíjese bien, Dios dice Isaías 45, Isaías dijo, Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia. Le permitió dominar a las naciones y dejar desarmados a sus reyes. Dios hizo que ninguna ciudad resistiera a los ataques de Ciro. Entonces Dios le dijo, yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanuras, romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Israel es mi pueblo elegido y mi fiel servidor. Por amor a Él, y aunque tú no me conocías, ¿verdad? Yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el único Dios. Yo he creado la luz y la oscuridad. Yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Isaías pide la salvación de su pueblo. A continuación dice así en el versículo 8. Isaías dijo, que Dios mande justicia desde los cielos, que la justicia descienda como rocío del cielo, como lluvia de las nubes, que haya justicia en la tierra y que Dios traiga salvación. Entonces aquí Isaías sigue hablando del misterioso poder de Dios. Versículo 9, Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberle traído al mundo. Por eso yo, el Dios Santo, que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuenta sobre el futuro de mi pueblo, ni enseñarme lo que debo hacer. Yo hice la tierra y a sus habitantes, yo extendí el cielo con mis manos, ahí coloqué los astros. Yo hice triunfar a Ciro, el rey de Persia, y ahora lo ayudaré en todo para que reconstruya Jerusalén, que es mi ciudad. Ciro pondrá en libertad a los israelitas que viven como esclavos en el país de Babilonia, los liberará sin pedirles nada a cambio. Y sigue hablando de cómo él controla. Ahora, aquí hay algo bien curioso. ¿Cuándo dijo esto Isaías?
Isaías lo dijo en el 720 a.C., 180 años antes que pasara esto. ¿Oyó? 180 años antes que surgiera el imperio medo-persa, como Ciro su rey a la cabeza. Entonces, antes de esto, ya Dios le había dicho a Ciro, lo había llamado por su nombre, y ya le había dicho lo que iba a hacer. ¿Verdad? No había surgido todavía el imperio medo-persa, y el profeta Isaías ya había dicho que era lo que iba a pasar con lujo de detalles. ¿Okay? La profecía se cumplió en el año 538 a.C., cuando Ciro, rey de los medos persas, concedió a los israelitas la promulgación de un decreto, el permiso de la libertad de los judíos que habían sido desterrados antes por los babilonios, por Nabucodonosor, ¿verdad? Que esto lo hizo en el 625 Nabucodonosor. Entonces, fueron 70 años de destierro, y así ellos pudieron regresar a su patria y reconstruir la ciudad y el templo en Jerusalén. Entonces retornaron a su vida nacional, y Ciro no les cobró nada, porque Dios los iba a librar de Nabucodonosor. Ciro significa sol entre los elamitas, porque él fue el rey de los elamitas antes de ser rey de los medo-persas. Pero como él pensó, probablemente esto se cree, que fue su inteligencia, su sagacia, su astucia, que fue la que hizo todo, su sabiduría, apenas murió 7 años más tarde, en el año 530 a.C. Y la tumba de él se cree que está en el mismo lugar en Irán, en un lugar que se llama Pasarga. Entonces, ¿qué es lo interesante? Ver cómo Dios escoge a este hombre, lo convierte en instrumento de su salud y libertad para librar al pueblo, pero él cree que es su gran inteligencia, como muchos de nosotros hoy en día. Pero Dios lo hizo todo con su gran poder, ¿verdad? El mismo Ciro, dice la Biblia, que jamás supo que Dios lo estaba usando, en Isaías 45:4. Sencillamente, él creía que fue su gran poder, ¿verdad? Su fuerza, y no reconocía que era Dios. Tal vez por esto, hermanos, es que se dice que murió, aunque se dice, hay unos libros por ahí que dicen que cuando él llegó a Israel y los judíos le mostraron, mira, Isaías decía esto de ti hace 180 años. Dicen que Ciro adoró a Dios, adoró porque reconoció que era, eso es lo que se dice. Quiero hacerle una pregunta, ¿para dónde va usted? O más bien dicho, ¿para dónde le lleva la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde te conduce Dios? Pedro estaba haciendo sus propias cosas cuando de repente Jesús le dice, mira, cuando tú estabas joven tú ibas a donde tú querías, pero ahora que eres viejo, otro te llevará. Pero cuando seas viejo, otro te llevará a donde no quieras ir, como queriendo decir la forma en que iba a morir. Y hay muchos versículos más, pero ya no tengo tiempo para tocarlos. Hay muchos versículos más que hablan crudamente de la soberanía de Dios, cómo Dios dispone las cosas, ¿verdad? Solo uno, por ejemplo, Daniel 5:23, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Daniel 5:23, creo que se lo estaba diciendo a Belsasar. Y así cuando le endurece el corazón a los faraones, a los egipcios, para luego destruirlos. Cuando le endurece el corazón a Absalón para luego destruirlo, ¿verdad? Cuando le endurece el corazón a Amasías para luego destruirlo por mano de Joas, porque no buscó a Dios sino que a los dioses de Edom. Así hay muchas cosas, pero cuando una persona ha tomado el camino de Cristo, es diferente. Dios es bueno, Dios le ayuda, lo ama, su gracia, su misericordia está todo el tiempo con la persona. Y no va a condenación. El bien está con Dios. Esta prédica, hermanos, es para que temamos a Dios. Yo temo. Y el temor de Dios quiere decir que usted tiene un gran respeto reverente a pesar de lo que usted es. Usted sabe quién es Dios y usted sabe quién es usted. Usted es hormiguita, Él es Dios. Entonces, el Espíritu Santo empieza a clamar en usted.